Hoy se abre una caja cerrada durante 40 años, y adentro no hay cenizas. Hay nombres, sellos y una foto capaz de torcer destinos. Elena, mujer de manos gastadas y fe callada, escuchó a los 20 la frase que hiela la sangre, murió al nacer. Desde entonces bordeó el hospital como quien evita un abismo y lloró. En secreto, cada 15 de noviembre, con la ducha encendida para tapar el ruido. Cuando pidió su historial, la respondieron no hay registros, y el silencio de oficina quiso convertir el dolor en trámite perdido. Una vecina, entre patios y ropa tendida. Susurró lo impensable en los 80. A muchas solteras les decían que el bebé había muerto mientras lo entregaban sin consentimiento. La rutina, café con canela, fotosepia, un sobre amarillento del registro civil, no alcanzaba para llenar el hueco. Fue su nieta quien, con curiosidad inocente, le regaló un test de ADN para conocer la historia familiar. La pantalla mostró una coincidencia directa, un nombre desconocido y una imagen que atravesó a Elena como un rayo. Desde ahí, las piezas empezaron a encajar con lógica fría en partida, con irregularidades, fechas cruzadas, fijmao, trémulau, un sello fuera de lugar y una adopción en otra provincia que aparecía demasiado prolija para ser casualidad. ¿Alguna vez imaginó usted que un murió al nacer pudiera ser la coartada perfecta de un papel timbrado? Hoy la verdad llama a la mesa familiar. Alguien escribió la ausencia y ahora los nombres reclaman volver a su sitio. Sí, ya. Hoy se sigue la hebra con papeles, fechas y voces hasta el punto exacto en que alguien torció el destino de un recién nacido. El día no ocurre en tribunales, sino en la mesa familiar a mantel, con manchas antiguas, tecnoquisibao, celulares que vibran, un sobre con tinta corrida. Elena apoya un acta con tachaduras, una partida con número duplicado y la captura de un ADN 999%. La genealogista o libreta de familia en mano explica sin dramatismo. El registro negó registros, el hospital perdió historiales y la parroquia muestra un libro con hojas arrancadas justo en noviembre. La vecina señala apellidos repetidos. Las fechas no cierran ni a martillazos. En la cabecera, el tío incrédulo dice, eso no prueba nada, mientras el reloj emocional corre hacia las 6. Adentro aparece un sello azul que no existía en 1985. La madre de Elena tiembla, baja la mirada y admite el pacto. Visitaron a un funcionario, firmaron sin leer, era lo mejor. ¿Qué habría hecho usted con una hija, un barrio que señalaba antes de escuchar? La foto de la coincidencia queda en el centro como una lámpara. Un testigo del hospital, jubilado, deja un cassette que nombra una sala, una partera y una madrugada sin protocolos. La tumba vacía reclama otro nombre y un trámite, exhumación simbólica, misa breve y un lugar en el álbum donde faltaba una cara. El plan de reparación ya se dibuja en rectificar en el registro, contactar con la familia adoptiva y tender un puente para que todos lleguen sin romperse. La mañana siguiente amaneció con olor a pan recién hecho y café con canela. Pero en la casa de Elena nada sabía igual. A la mesa del comedor quedó cubierta por carpetas. Una libreta de familia con las esquinas gastadas. Recortes de diario sobre incendios de archivos y una máquina de escribir que el abuelo guardaba como reliquia. La genealogista llegó con un estuche de cartón lleno de copias certificadas y post-its que dibujaban un mapa del tiempo 1985, Salau Partus. 1986, otra parroquia, 1990, cambio de domicilio a otra provincia. 2003, tramitación de adopción tardía, con números que no cuadraban. La vecina, que fue voluntaria de hospital, señaló apellidos repetidos en un cuaderno de turnos. Y el tío incrédulo, anoche tan seguro, se sentó al borde de la silla con gesto de piedra. La nieta, con el ADN plastificado, preguntó si la coincidencia directa podía ser un error. La genealogista dijo que no 999% no es rumor, es puerta que se abre y exige atravesarla, ¿ne? No. Mesa, un sobre del registro civil, dejaba ver un sello cambiado
y una firma corrida de casillero. Detalle mínimo que, sin contexto, parece torpeza y con contexto sugiere intención. ¿Qué habría hecho usted al ver que la tinta baila justo donde debía estar el nombre que faltó 40 años? A las 5:22, cuando el sol se recostaba sobre los techos de chapa, Elena decidió que el día decisivo no podía aplazarse. Encaminaría al registro civil con la genealogista y la nieta, tachaduras, llevando la partida con número duplicado, la captura del ADN y el cuaderno de la vecina con apellidos repetidos. El edificio, con azulejos verdes y tubos fluorescentes que zumbaban, parecía detenido en otra década. Tras el mostrador, un funcionario de lentes redondos dijo: un momento sin mirar los papeles. La genealogista habló claro en irregularidad del sello. Libro parroquial con hojas arrancadas en noviembre, fechas estadísticamente imposibles. El hombre respondió sin orden. Judicial, no puedo, pero estampó una constancia y anotó a Hegel, a Jenchis, un dato clave, un número de acta anterior, hoy bloqueado en el sistema. Luego deslizó otra pista. La partera estaba jubilada y vivía a 20 cuadras. Escribió una dirección en una hoja suelta que no salió de aquí. Elena respiró hondo, guardó todo en una carpeta elástica y antes de apoyó la mano en el mostrador como quien firma con el cuerpo la decisión de seguir. ¿Alguna vez imaginó usted que la verdad caminara así, paso a paso, hasta tocar la puerta correcta? Elena salió del registro con la carpeta apretada contra el pecho, como si dentro llevara no papeles, sino un corazón que había esperado 4 décadas. La nieta la tomó del brazo y la genealogista anotó la dirección en su cuaderno, subrayando con rojo el nombre de la partera. El barrio al que se dirigían parecía detenido en los 80 en fachadas descascaradas, bicicletas apoyadas contra paredes de ladrillo, un kiosco con revistas amarillentas. Tocaron el timbre de una casa baja, con cortinas de encaje que dejaban ver sombras en movimiento. Abrió una mujer encorvada, de cabello blanco, recogido en rodete. En sus ojos se encendió un destello de reconocimiento. Apenas vio la carpeta y escuchó el apellido. La genealogista explicó con calma. Elena mostró el acta con tachaduras y la partera se sostuvo del marco de la puerta como quien carga con un peso viejo. No debí callar, murmuró. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier. Firman la certeza de que allí, en esa sala de partos de 1985, alguien había decidido torcer el destino. La mujer las invitó a pasar. El aire olía a alcanfor y a té recién hecho. En la mesa sacó una caja de zapatos con cintas y libretas viejas, donde aparecían nombres y horarios de nacimientos que no coincidían con los libros oficiales. La nieta, con el celular, fotografiaba cada página, mientras Elena temblaba al ver escrito a mano el apellido de su familia junto a la hora exacta que ella recordaba. Ese niño no murió. Lo sacaron de aquí con una pareja de otra provincia, dijo la partera, y agregó que había recibido órdenes de no preguntar. El tío incrédulo, que había ido a regañadientes, se quedó sin palabras al leer el registro en tinta azul corrida. ¿Qué habría hecho usted al descubrir que la tumba guardaba aire y que los papeles escondían un traslado planeado? Afuera, el sol se hundía lento y adentro, el tiempo parecía doblarse en 40 años comprimidos en unas páginas que, de pronto, daban voz a un silencio demasiado largo. Elena sostuvo una de las libretas con manos temblorosas, como si cada renglón le devolviera un latido perdido. La partera, con voz quebrada, confesó que había sido presionada por un director del hospital y por un funcionario del registro. Éramos jóvenes. Obedecíamos órdenes. Decían que era lo mejor para esas criaturas. La genealogista sentía, tomando notas en hojas sueltas que luego guardaba en fundas plásticas. La nieta, con lágrimas contenidas, preguntó por qué nadie había hablado antes. El miedo era más fuerte que la justicia, respondió la mujer, bajando la mirada. En ese instante, la sala pareció congelarse. Cada objeto, el reloj de pared detenido en las 3:10, las fotos sepia de comuniones, la máquina de coser en desuso,
se volvió testigo mudo del secreto. El tío incrédulo, por primera vez, no halló argumento a las fechas, los nombres y la declaración coincidían demasiado. Elena apretó los labios y recordó aquel 15 de noviembre, el llanto sofocado en el baño, la voz de su madre diciéndole que debía olvidar. No, ahora las piezas se alineaban para exigir memoria. La partera entregó un sobre pequeño, amarillento por los años, con recortes de certificados y una copia sin sellar de un acta original. Allí figuraba un número que había sido reemplazado en el sistema oficial. La genealogista explicó que ese documento, junto con el ADN y la constancia del registro, era suficiente para solicitar una reapertura administrativa y hasta una investigación judicial. La nieta fotografió cada hoja con cuidado reverencial, consciente de que ese sobre era más valioso que cualquier herencia material. Afuera, los vecinos pasaban con bolsas de pan y saludaban sin saber que dentro de esa casa se estaban reescribiendo 40 años de historia. Elena, al recibir el sobre, sintió que sus manos ardían. No era solo papel, era la prueba de que su hijo había tenido nombre, vida y destino. Ya no podrán decirme que lo imaginé, pensó mientras la genealogista asentía. Y el silencio de la tarde, cargado de grillos y de memoria, se volvió promesa de justicia. Dije Gresu. Ao casao, Elena caminaba con pasos cortos pero firmes, como si cada baldosa del barrio confirmara su derecho a saber. La nieta llevaba la carpeta apretada contra el pecho, y el tío incrédulo, todavía sin palabras, lo seguía con el ceño fruncido. En la mesa del comedor extendieron todos los documentos, el acta con tachaduras, la copia duplicada, la constancia del registro, la libreta de la partera y los resultados de ADN. Era un rompecabezas que ya no admitía dudas. La genealogista, con voz paciente, explicó cómo cada pieza encajaba en el sello inexistente en 1985, la firma trasladada, la partida paralela en otra provincia. Elena escuchaba y repasaba mentalmente los años de duelo impuesto, cada 15 de noviembre escondida en el baño. Ahora comprendía que aquel llanto privado tenía un eco verdadero, en un hijo vivo, con otro nombre, con otra familia. El corazón le golpeaba en el pecho como si quisiera adelantarse a la próxima puerta que deberían tocar. ¿Qué habría hecho usted al descubrir que la ausencia más dolorosa no era destino sino decisión de otros? La genealogista propuso el siguiente paso al contactar a la coincidencia de ADN a través de la plataforma. La nieta abrió la computadora y mostró el perfil del hombre residente en otra provincia, 40 años, casado, padre de 2 hijos. Elena lo miró en silencio. Lo mostraba sonriente, con una expresión tan familiar que dolía. Los rasgos recordaban al padre de Elena, a las fotos sepia del abuelo que descansaban en la repisa. El tío incrédulo murmuró: A es igual a tu hermano, y la sala entera se quedó en silencio. Decidieron redactar un mensaje breve, respetuoso, sin acusaciones. Tenemos información importante sobre su origen. Quisiéramos hablar. Antes de enviarlo, Elena respiró hondo, como quien se prepara para atravesar una frontera invisible. La nieta presionó enviar, y la pantalla parpadeó con la confirmación. El tiempo, de pronto, se volvió espera. Una espera cargada de 40 años y de la esperanza de que, al otro lado, alguien también estuviera buscando respuestas. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. En apenas 1 hora después, un correo corto y directo apareció en la bandeja de entrada. Decía: estoy sorprendido por su mensaje. Siempre sospeché que había algo extraño en mi adopción. Quiero saber más. Podemos hablar por teléfono. La nieta leyó en voz alta y todos contuvieron la respiración. Elena apoyó la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los documentos, como si así pudiera darle fuerza a las palabras. Dios mío, ¿quiere saber?, murmuró. El tío incrédulo, con la voz aún tensa, dijo que era mejor esperar, que podían equivocarse, pero la genealogista lo contradijo. Este es el momento. Los datos son irrefutables. Decidieron marcar el número que él mismo había dejado en
la firma El del tono mensaje. Era cuando, sereno, aunque cargado de contestó expectativa. Elena no pudo hablar. Fue la nieta quien explicó, paso a paso, los documentos, el ADN, la partida duplicada. Del otro lado del teléfono hubo un silencio largo y después una frase que hizo temblar la sala. Siempre sentí que me habían arrancado de otro lugar. La conversación se extendió durante casi una hora. El hombre contó que sus padres adoptivos siempre habían evitado hablar del hospital, que no tenían fotos de su nacimiento ni registros. Médicos anteriores, a 1986, recordaba haber escuchado a escondidas a su madre adoptiva llorando y diciendo que no había tenido opción. Al escuchar eso, Elena sintió un nudo en la garganta. La historia se repetía en dos familias distintas, unidas por la misma sombra de silencio. La genealogista tomó nota de cada dato, convencida de que serviría como prueba adicional. El tío incrédulo, cada vez más pálido, no pudo seguir negando lo evidente. Es él, murmuró con la voz quebrada. Y así, instante, el muro de dudas que había sostenido durante décadas empezó a resquebrajarse. Elena, al escuchar la risa nerviosa de aquel hombre al otro lado de la línea, cerró los ojos y pensó: es mi hijo, y no hay documento ni mentira que pueda borrar ese lazo. La llamada terminó con una promesa: encontrarse en persona al día siguiente en un café de la plaza central de la ciudad vecina. Elena pasó la noche en vela, acomodando una y otra vez los documentos en la carpeta elástica como si fueran amuletos. A la nieta la acompañaba preparando termos de té y revisando mensajes en el celular. El tío incrédulo rondaba la sala, murmurando que aquello podía traer más problemas que soluciones, pero ya nadie le prestaba atención. En la repisa, las fotos sepia parecían observar la escena generaciones completas, aguardando el momento de unir los hilos. A cada minuto que pasaba, Elena repasaba en su mente lo que diría, le hablaría de aquel noviembre, de las lágrimas escondidas, de la confesión de su madre, o simplemente lo miraría a los ojos, esperando que el parecido hiciera el resto. Afuera, el amanecer fue llegando lento, tiñendo las paredes de tonos rosados, como si hasta la luz supiera que ese día no sería uno más, sino el día en que 40 años de duelo se pondrían a prueba. La mañana siguiente, Elena se vistió con su mejor blusa, la que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban. La nieta insistió en acompañarla y, con la carpeta bajo el brazo, caminaron hasta la terminal para tomar el colectivo. El viaje transcurrió en silencio, interrumpido solo por el traqueteo del motor y el olor a pan de las bolsas de los pasajeros. Elena apretaba la carpeta contra su regazo como si cargara un recién nacido, y en su rostro se mezclaban miedo y esperanza. Al llegar, el café estaba casi vacío. Mesas de madera gastada, un reloj de pared marcando las 11 menos cuarto y un mozo que limpiaba tazas sin prestar atención. De pronto, la puerta se abrió y entró un hombre, de 40 años, con el mismo gesto en los ojos que Elena recordaba de su propio padre. Sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Ni palabras ni documentos. En ese instante, la sangre habló más alto que cualquier acta. Elena sintió que las piernas le temblaban cuando el hombre se acercó, pero permaneció de pie, sosteniendo la carpeta contra el pecho, como si fuera un escudo y a la vez un puente. Él extendió la mano, y ella, en lugar de estrecharla, la tomó con ambas, mirándolo con una intensidad que no necesitaba traducción. «Soy Elena», dijo apenas, y él respondió con un hilo de voz simple: «Quisi saber». Se sentaron en una mesa al fondo, mientras la nieta encendía la grabadora del celular para conservar cada palabra. Sobre la mesa, Elena desplegó el acta con tachaduras, la copia de la partida y la constancia del registro. El hombre las observó con una mezcla de rabia y alivio. Reconoció el apellido, la fecha, el lugar. Contó que había crecido con amor, pero también con preguntas que nunca encontraban respuesta. Cada documento era una pieza que le confirmaba lo que su intuición le había susurrado toda la vida, que su historia empezaba en otro sitio, con otra mujer,
con otro nombre. La conversación avanzó entre sorbos de café y silencios largos. Elena relató el día del parto, la frase cruel que la condenó al duelo, el baño convertido en santuario de lágrimas cada 15 de noviembre. El hombre escuchaba con los ojos húmedos y en su gesto se dibujaba la comprensión de quien por fin encuentra la pieza perdida de su identidad. La nieta, emocionada, preguntó si quería someterse a otra prueba de ADN para oficializar el vínculo. Pero él negó con la cabeza: no hace falta, basta con mirarnos. Y en efecto, el parecido era irrefutable. Los rasgos familiares se imponían más que cualquier porcentaje. En ese momento, Elena se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó con la fuerza de 4 décadas de espera. Nadie en el café entendía lo que ocurría, pero todos pudieron sentir la electricidad de ese encuentro. ¿Alguna vez imaginó usted cómo suena un abrazo cuando la verdad rompe cadenas de silencio? Esa mañana, el eco se escuchó mucho más allá de esas paredes. El resto del día se convirtió en un torbellino de revelaciones y recuerdos cruzados. Elena, con voz pausada, le habló de la abuela que había muerto sin confesar, del tío que dudó hasta el último minuto y de la partera que finalmente abrió la puerta de la verdad. El hombre relató su infancia en la otra provincia, la escuela con uniforme gris, los cumpleaños sin fotos de bebé, la sensación de no pertenecer del todo, la genealogista, testigo del encuentro. Iba anotando cada detalle en su libreta como si armara el expediente más importante de su carrera. La nieta sacaba fotos discretas en el café, los papeles, las manos entrelazadas, porque sabía que un día esa historia tendría que ser contada a las siguientes generaciones. El tío incrédulo, aunque en silencio, no podía ocultar que la semejanza física lo había desarmado. Era como ver el reflejo del abuelo en un espejo inesperado. Elena, sin soltar a su hijo, susurró: te busqué en mis sueños y ahora estás aquí. La noticia se expandió pronto en la familia. Esa misma noche, al regresar al barrio, la mesa grande volvió a ser escenario de confesiones. Los parientes se reunieron, algunos con entusiasmo, otros con recelo. Elena presentó oficialmente a su hijo perdido, ahora recuperado, y mostró todos los documentos que respaldaban la verdad. Hubo lágrimas, abrazos, pero también preguntas ásperas. ¿Por qué no se habló antes? ¿Qué pasará con los apellidos? ¿Cómo reaccionará la otra familia? La genealogista insistió en que el siguiente paso debía ser legal e iniciar el trámite de rectificación en el registro civil. Pero más allá de papeles, la noche estuvo marcada por el peso emocional en cada mirada a aquel hombre. Era como ver un pedazo de historia arrancado y devuelto a la fuerza. Elena, con voz serena, pidió que nadie viera enemigos en el otro lado. No venimos a quitar nada, venimos a sumar, ¿verdad? Y en ese instante, hasta los más escépticos entendieron que el perdón sería tan necesario como la justicia. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites y conversaciones difíciles. Elena, acompañada por su nieta y por la genealogista, regresó al registro civil con la carpeta ya reforzada de pruebas en el acta irregular, la constancia estampada, las libretas de la partera, los resultados de ADN y ahora también la declaración grabada del reencuentro. El funcionario que antes había mostrado desgano se vio obligado a aceptar que el caso debía elevarse a la instancia superior. No es común, pero los elementos son contundentes, reconoció, estampando un sello rojo que marcaba el inicio de un nuevo expediente. Afuera, en la vereda, Elena respiró profundo. Por primera vez en 40 años, sentía que la verdad ya no estaba encerrada en susurros de patio, sino escrita con tinta oficial. ¿Alguna vez imaginó usted lo que significa transformar un duelo secreto en un documento público? Ese sello no era solo un trámite, era la confirmación de que la memoria también podía ocupar un lugar legítimo en los archivos del país. Mientras tanto, el hijo recuperado regresó a su provincia con sentimientos encontrados. Amaba a sus padres adoptivos, agradecía la crianza recibida, pero no podía ignorar las sombras que ahora se despejaban. Elena lo llamó todas las noches, y en cada conversación compartían pedazos de historia
Ella le contaba anécdotas de su niñez perdida, él describía su vida adulta con sus propios hijos. La nieta, emocionada, empezó a armar un árbol genealógico digital, donde ambas ramas podían encontrarse por fin. El tío incrédulo, aunque aún reacio, comenzó a colaborar, buscó fotos antiguas, aportó cartas y hasta recordó un comentario olvidado de la abuela que ahora cobraba sentido. Poco a poco, la familia se fue reconfigurando. El dolor no desaparecía, pero se transformaba en algo más, en la certeza de que incluso lo robado podía recuperarse, y que la verdad, aunque tarde, tenía fuerza suficiente para unir generaciones. Elena organizó una misa breve en la parroquia del barrio, no como despedida, sino como acto simbólico para cerrar el capítulo de la tumba vacía. En el altar colocó una foto sepia del abuelo, un ramo de flores blancas, y junto a ellos una copia udioactao cogegidao. Los vecinos asistieron curiosos. Algunos murmuraban, otros aplaudían. En silencio el sacerdote habló de justicia, de memoria y de la importancia de sanar heridas que no debieron existir. La nieta leyó en voz alta un texto que había escrito: "A hoy no enterramos a nadie, hoy desenterramos la verdad". Elena, con lágrimas discretas, sostuvo la mano de su hijo y sintió que, aunque el pasado no podía cambiarse, el presente sí podía dignificarse. El tío incrédulo permaneció en un rincón, cabizbajo, hasta que al final se acercó y con voz quebrada dijo: perdóname por no creerte antes". Ese gesto, más que cualquier documento, fue el inicio de una reconciliación familiar. Después de la ceremonia, la familia se reunió en la casa de Elena para compartir una comida sencilla, empaunados caseros, arroz con pollo y café con canela, como en los días antiguos. Sobre la mesa, entre platos y vasos, reposaba la carpeta con los papeles, ya no como un fardo de dolor, sino como un testimonio de resistencia. El hijo recuperado habló con serenidad, contó que había visitado la tumba o simbólica, que había comprendido el peso del silencio y que, a pesar de todo, agradecía a quienes lo criaron. No se trata de elegir entre una familia y otra, dijo. Se trata de reconocer que ambas me construyeron. Elena lo abrazó nuevamente y en ese gesto se resumió todo a la rabia, la tristeza, la gratitud y la esperanza. ¿Alguna vez pensó usted que un secreto podía heredarse, pero también podía romperse con un abrazo? Esa tarde, en la cocina iluminada por la luz del atardecer, quedó claro que la memoria, aunque lastimada, había recuperado su voz. Con el paso de las semanas, el expediente en el registro civil avanzó más rápido de lo que cualquiera esperaba. La genealogista incansable presentó cada prueba en orden: el acta original con tachaduras, la declaración de la partera, el resultado de ADN y la constancia de solicitud sellada. El juez asignado al caso quedó sorprendido por la coherencia de todo y emitió una resolución preliminar a reconocer la existencia de una inscripción falsa y autorizar la rectificación del acta. Elena recibió la notificación con las manos temblorosas, como si ese papel fuera el cierre de un duelo y la apertura de una vida nueva. La nieta lo leyó en voz alta y la familia estalló en aplausos, abrazos y lágrimas. Incluso el tío incrédulo sonrió, reconociendo al fin que la verdad se había impuesto. ¿Alguna vez imaginó usted que un sello oficial pudiera reparar 40 años de silencio? Ese día, en la sala humilde de Elena, los papeles dejaron de ser sombras para convertirse en justicia. El hijo recuperado viajó nuevamente al barrio para celebrar junto a ellos. Esta vez no hubo dudas ni silencios incómodos. Fue recibido con música de radio, con platos de comida casera y con las risas de sus sobrinos que corrían entre las habitaciones. Trajo consigo fotos de su infancia con la familia adoptiva y las colocó junto a las imágenes sepia de los abuelos biológicos, formando un álbum nuevo donde dos mundos se unían sin competir. El Elena, al hojearlo, dijo con voz serena: la verdad no nos quita, nos completa. La genealogista, emocionada, reconoció que pocas veces había visto una familia tan dispuesta a transformar el dolor en unión. El tío incrédulo
levantó un vaso y brindó por la memoria. La noche se llenó de historias, risas y promesas de volver a encontrarse pronto. Era la prueba viva de que el perdón, aunque costoso, también podía heredarse como un legado luminoso. Con el verano, primeros Llegaron pasos también legales de reparación. El nuevo acta de nacimiento fue emitida con el nombre correcto, y Elena acudió al registro civil para recibirla. La sala estaba llena de gente, pero cuando el funcionario pronunció su apellido y le entregó el documento, sintió que el tiempo se detenía. Sus manos temblaban al sostener esa hoja blanca con letras negras que confirmaban lo que ella siempre supo en su corazón. Su hijo no había muerto. Había vivido todo este tiempo con otro nombre. Afuera, una vereda levantó el acta hacia el cielo como si fuera un trofeo silencioso. La nieta fotografió ese instante y lo compartió en el grupo familiar, donde comenzaron a llover mensajes de felicitación y de lágrimas compartidas. ¿Alguna vez pensó usted que la justicia podía caber en una sola hoja de papel? Ese día, Elena comprobó que sí, y que incluso los silencios de décadas podían ser desafiados por la persistencia de una madre. El hijo recuperado, al recibir una copia de ese mismo documento, se emocionó hasta las lágrimas. «Ahora sé quién soy», dijo mientras abrazaba a Elena con fuerza. En su mirada ya no había dudas, solo el alivio de haber encontrado la pieza que faltaba en su identidad. Decidió llevar a sus propios hijos a conocer a su abuela recién descubierta, y aquella tarde la casa se llenó de voces infantiles, de juegos improvisados y de una alegría que contrastaba con los años de dolor. Elena los observaba correr entre las habitaciones, tocando los mismos muebles y fotografías que habían acompañado su duelo secreto. Era como si el tiempo se hubiera reconciliado con ella. El tío incrédulo, al ver la escena, admitió en voz baja: perdimos tanto por callar. La genealogista, conmovida, dijo que ese caso debía ser contado, no como un escándalo, sino como ejemplo de resistencia. Y así, la verdad empezó a transformarse en herencia para las nuevas generaciones. Con el nuevo vínculo asentado, la familia decidió visitar la tumba que durante 40 años había guardado solo aire y mentiras. Elena llevó flores blancas, un rosario heredado de su madre y la copia corregida del acta de nacimiento. La nieta preparó una vela con el nombre verdadero escrito en marcador azul, mientras el hijo recuperado miraba en silencio la lápida sin cuerpo. Allí, frente a la piedra fría, Elena pronunció las palabras que había ensayado tantas noches en soledad: perdóname por no haberte encontrado antes, pero nunca dejé de buscarte. El viento levantó las hojas secas del suelo, y en ese murmullo, la familia sintió que algo se cerraba. El tío incrédulo, con la voz entrecortada, agregó: aquí no descansaba nadie, pero a partir de hoy descansará la verdad. ¿Alguna vez imaginó usted que una tumba vacía pudiera transformarse en altar de memoria? Ese día lo fue, porque el silencio se convirtió en reconocimiento y el dolor en un acto de justicia íntima. Después de la visita al cementerio, la familia regresó a la casa de Elena para compartir una comida sencilla, cargada de simbolismo. La mesa estuvo adornada con las fotos antiguas y con una copia enmarcada del acta corregida, como recordatorio de que la verdad había triunfado. El hijo recuperado tomó la palabra y agradeció a sus padres adoptivos por la vida que le dieron, pero también reconoció a Elena como la raíz que nunca se había apagado. Sus hijos corrieron por la casa llamándola abuela, y esa palabra resonó como un bálsamo en los oídos de la mujer. La genealogista levantó su taza de café con canela y brindó por la memoria que nunca muere si alguien la defiende. Todos aplaudieron y hasta el tío incrédulo sonrió, aceptando que la verdad a Okitahyau había unido más de lo que separó. Esa noche, Elena se fue a dormir con la certeza de que su historia ya no estaba marcada por la pérdida, sino por la recuperación. Elena comenzó a recibir visitas de vecinos y conocidos que se acercaban con curiosidad y respeto. Algunos confesaban haber oído rumores en los años 80 sobre bebés desaparecidos en el hospital, pero nunca se atrevieron a hablar. Otros traían recortes de periódicos viejos donde se mencionaban irregularidades
en registros civiles de la época. La casa de Elena se transformó en un pequeño archivo comunitario en carpetas, fotos sepia, cassettes de entrevistas y hasta cartas mecanografiadas que habían quedado guardadas en cajones. La genealogista organizaba todo con rigor, consciente de que este caso podía servir para abrir puertas a otras familias. Elena, sin embargo, repetía que lo más importante no eran los documentos, sino el abrazo recuperado. Un papel puede mentir, pero un abrazo nunca, decía con una convicción que conmovía a todos. ¿Qué habría hecho usted si descubriera que su dolor era compartido por tantas otras madres? La verdad de Elena ya no era solo suya, era también espejo para un barrio entero que aprendía a no callar. Con el tiempo, la historia llegó a oídos de periodistas locales que quisieron cubrir el caso. Elena aceptó dar su testimonio, pero pidió que se cambiaran nombres y lugares para proteger a quienes aún podían sufrir consecuencias. La entrevista se grabó en su sala, entre las fotos familiares y el aroma a café con canela, y se transmitió en un noticiero de la tarde. Las imágenes de la abuela sosteniendo el acta corregida y abrazando a su hijo recorrieron pantallas y provocaron un eco inesperado. Otros familiares comenzaron a contactar a la genealogista con sospechas similares. Elena comprendió entonces que su lucha personal se había convertido en ejemplo colectivo. Si mi verdad ayuda a que otros encuentren la suya, valió la pena, dijo al final de la nota. Y mientras el barrio comentaba la noticia, en la cocina de su casa, la vida seguía con la naturalidad de siempre. Ann, la nieta, estudiando, los nietos jugando y ella sonriendo al escuchar, una vez más, que alguien la llamaba abuela. El eco de la historia traspasó fronteras y pronto llegaron cartas y llamadas de asociaciones que luchaban contra el robo de bebés en distintos países de Latinoamérica. Elena, que toda su vida se había sentido una mujer común de barrio, se vio de repente convertida en referente involuntaria. Recibía sobres con sellos de provincias lejanas, fotocopias de partidas sospechosas y testimonios manuscritos de otras madres que nunca pudieron llorar sobre una tumba verdadera. Guardaba todo en una caja de cartón que su nieta rotuló como memoria viva. Cada vez que la abría sentía un escalofrío. No estaba sola. Había decenas de historias que resonaban con la suya en las talles con café y galletas. Se sentaba a leer esas cartas en voz alta, mientras el hijo recuperado escuchaba conmovido. Tu verdad abre caminos, le decía él, y ella respondía con humildad. No hice más que negarme a olvidar. ¿Alguna vez pensó usted que la terquedad de una madre podía convertirse en fuerza para tantas otras? Un año después del reencuentro, Elena organizó una gran comida familiar en la que celebraron no solo el cumpleaños de su hijo, sino también el aniversario del día en que la verdad salió a la luz. La mesa estaba llena de platos típicos, guiso casero, empanadas, arroz con leche y, como siempre, café con canela. Alrededor se reunieron 3 generaciones, mezclando risas, anécdotas y recuerdos. El hijo recuperado sopló las velas junto a sus propios hijos y abrazó a Elena con una sonrisa que ya no dejaba espacio a la duda ni al dolor. La genealogista también estuvo presente, orgullosa de haber sido parte de esa reparación. Incluso incrédulo levantó su copa y brindó por la verdad, que puede tardar, pero siempre llega. Esa tarde, entre fotos grupales y juegos de los niños, quedó claro que el secreto había dejado de ser herida para transformarse en lección compartida. Y así, la memoria de Elena se volvió semilla para el futuro de toda su familia. Con el paso del tiempo, Elena encontró paz en las pequeñas rutinas que antes le resultaban insoportables. Volvió a caminar frente al hospital que había evitado durante 40 años. Esta vez lo hizo del brazo de su hijo, respirando hondo y enfrentando los fantasmas. Aquí empezó todo, dijo con serenidad, y aunque el edificio seguía igual de gris, ya no le provocaba el mismo vacío. En casa, retomó el hábito de coser en su vieja máquina, ahora acompañada por los nietos que pedían historias mientras el pedal marcaba el ritmo. El duelo se transformó en relato, y cada palabra que compartía funcionaba como vacuna contra el silencio. La nieta grababa
esas charlas en su celular para que quedaran guardadas, convencida de que un día serían memoria para quienes aún no habían nacido. ¿Qué habría hecho usted al descubrir que lo imposible podía torcerse con paciencia y amor? Elena ya lo sabía. Había dejado de ser víctima del engaño para convertirse en guardiana de la verdad. El hijo, por su parte, decidió iniciar un trámite voluntario para añadir el apellido de Elena a sus documentos, no para borrar a sus padres adoptivos, sino para honrar ambas raíces. El proceso fue largo, pero cuando recibió su nueva identificación, la emoción lo desbordó. Ahora llevo en mi nombre toda mi historia, le dijo a Elena al mostrarle la tarjeta plastificada. Ella lo abrazó y respondió: "A tu nombre siempre estuvo conmigo, aunque me lo negaran". La familia celebró el logro con otra reunión en la casa, entre música de radio y fotos actualizadas que mostraban 3 generaciones juntas. La genealogista sonrió satisfecha, consciente de que ese cierre era más poderoso que cualquier. Informe. El tío incrédulo, ya transformado en aliado, ayudaba a organizar los papeles en carpetas para que quedaran como legado. Y así, entre platos compartidos y risas nuevas, quedó sellada la enseñanza. La verdad puede ser arrebatada por un tiempo, pero nunca derrotada del todo. Elena comenzó a escribir un cuaderno con tapas de cuero, donde relataba, con su propia letra, todo lo vivido, desde aquel parto en los 80 hasta el abrazo en el café. No buscaba hacer un libro, ni llamar la atención, sino dejar un testimonio íntimo para que sus nietos supieran que la verdad se defiende incluso en soledad. En cada página describía olores, voces y detalles domésticos, el café con canela, la cortina que escondió lágrimas, la firma corrida en un acta, el timbre de la casa de la partera. Ese cuaderno se convirtió en un tesoro familiar, leído en voz alta, en reuniones y guardado luego en una caja de madera con llave. La nieta, que había sido motor en toda la investigación, prometió digitalizarlo para que nunca se perdiera. ¿Alguna vez imaginó usted que un dolor tan hondo pudiera transformarse en herencia escrita? Elena lo había logrado, al convertir 40 años de silencio en un relato que ya nadie podía borrar. El tiempo siguió su curso y con él llegó también la calma. Elena disfrutaba de tardes sencillas, rodeada de nietos que jugaban en el patio, mientras en la repisa descansaban las fotos antiguas junto a las nuevas. El hijo recuperado visitaba con frecuencia, integrando a su familia adoptiva en encuentros donde prevalecía el respeto y la gratitud. Nadie hablaba ya de culpas, sino de cómo reparar lo irreparable con actos concretos, al compartir historias, abrir álbumes, cocinar juntos. La genealogista, convertida en amiga cercana, pasaba de vez en cuando para saludar y comprobar que todo seguía en orden. Incluso el tío incrédulo, ya reconciliado, se encargaba de llevar flores al cementerio, convencido de que la memoria merecía cuidado. Elena, sentada en su mecedora, pensaba en todo lo vivido y repetía en voz baja: "A la verdad tardó, pero llegó". Y esa frase, sencilla y firme, se convirtió en el lema de toda la familia. Los años siguientes confirmaron que la verdad no solo había devuelto un hijo, sino también había unido a la familia en torno a un propósito común: mantener viva la memoria. Cada aniversario del reencuentro se celebraba como un cumpleaños colectivo, con una mesa larga, comida casera y un brindis en el que siempre se repetía la misma frase: "Nada se pierde cuando se busca con amor". Los niños crecían escuchando la historia no como un secreto oscuro, sino como un ejemplo de resistencia. Elena, ya con el cabello completamente blanco, se emocionaba al verlos repetir de memoria los detalles, como si fueran parte de un cuento heredado. ¿Alguna vez pensó usted que un dolor personal podía transformarse en un legado de fortaleza? Eso fue exactamente lo que ocurrió a la ausencia. Se convirtió en relato, y el relato en semilla de identidad para las nuevas generaciones. En los últimos años de su vida, Elena encontró consuelo en la certeza de haber desafiado al silencio. Pasaba las tardes mirando el cuaderno de cuero que había escrito y que ahora sus nietos releían como si fuera una novela familiar. El hijo recuperado la visitaba con frecuencia, y cada encuentro era un recordatorio de que la sangre
Tarde o temprano encuentra el camino de regreso. La genealogista, en una de sus últimas visitas, le dijo: tu historia inspiró a decenas de familias a buscar también la suya. Y Elena sonrió, consciente de que su terquedad había tenido un eco mucho mayor del que jamás imaginó. La noche en que partió Louisu en paz, rodeada de hijos, nietos y bisnietos, con la certeza de haber cumplido su misión. En la mesa quedó su cuaderno abierto, con la última frase subrayada: a la verdad siempre encuentra la manera de nacer. El hijo recuperado quiso, después de los primeros meses de convivencia con su nueva familia biológica, dar un paso más en presentar a Elena a sus padres adoptivos. No era un gesto sencillo, pues temía herirlos o abrir viejas heridas, pero sabía que sin ese encuentro su vida quedaría dividida en compartimentos. Una tarde viajó con Elena y la nieta hasta la provincia donde había crecido. En la sala de aquella casa modesta, las miradas se cruzaron con un silencio espeso. La madre adoptiva, con los ojos humedecidos, tomó la mano de Elena y le dijo: yo no sabía nada, me dijeron que era un niño sin familia. Elena, en vez de reprochar, agradeció: usted le dio amor cuando me lo negaron. Ese abrazo, aunque breve, fue un puente inesperado. Dos mujeres unidas por un mismo hijo, atravesadas por la injusticia, pero también por la voluntad de reparar. ¿Alguna vez pensó usted que el perdón podía surgir en el lugar más improbable? Esa tarde lo demostró la vida misma. En los días siguientes, Elena y su hijo caminaron por las calles de aquella provincia. Visitaron la escuela donde él había estudiado y el parque donde había jugado de niño. Para Elena, cada rincón era un mundo ajeno, pero al escuchar los recuerdos de su hijo, podía casi sentir que lo había acompañado en secreto. La nieta documentaba todo con fotografías y notas, decidida a crear un archivo que uniera las dos vidas en una sola narrativa. Incluso conversaron con vecinos que recordaban al niño adoptado y que se sorprendieron al saber la verdad. Algunos lloraron, otros se quedaron mudos, pero todos coincidieron en que la historia merecía ser contada. Elena, mirando esas calles, comprendió que la ausencia de 40 años no podía borrarse, pero sí integrarse en la memoria compartida. Y así, cada paso que daban juntos era como coser con hilo invisible las dos mitades de una vida. Al regresar al barrio, la noticia del encuentro con los padres adoptivos se difundió rápidamente y despertó toda clase de reacciones. Algunos vecinos admiraban la entereza de Elena y decían que su historia debía llegar a los periódicos nacionales. Otros murmuraban que era mejor no remover el pasado. Pero Elena ya no se dejaba intimidar por comentarios. Había aprendido que el silencio era el peor enemigo. Decidió, junto a la genealogista y su nieta, organizar una reunión en el centro comunitario para compartir el caso. Allí, frente a decenas de familias, mostró copias de documentos, explicó el proceso del ADN y relató cómo la terquedad había vencido al tiempo. Muchas mujeres se le acercaron después con lágrimas, contándole sospechas similares, partos sin registros, tumbas sin cuerpos, historias silenciadas. Elena las abrazó a todas, convencida de que su lucha podía ser también semilla de justicia para otras. ¿Alguna vez imaginó usted que un dolor personal pudiera convertirse en bandera colectiva? Eso fue exactamente lo que ocurrió en ese salón humilde. Con la ayuda de la genealogista, nació una pequeña red de apoyo. Se reunían una vez al mes para revisar papeles cotejá, fechas, escanear fotos, sepia y digitalizar. Libretas de familia. La nieta de Elena, con conocimientos de informática, creó un archivo digital donde se guardaban todos los documentos, accesible a quienes quisieran investigar. El hijo recuperado colaboraba contactando a asociaciones de derechos humanos. Y hasta el tío incrédulo, ya convertido en aliado, se ofrecía para transcribir testimonios en su vieja máquina de escribir. Poco a poco, aquella sala comunitaria se llenó de carpetas y voces que pedían memoria. Elena, sentada en primera fila, escuchaba cada relato con respeto y al final siempre repetía la misma frase:
La verdad tarda, pero llega, y esa convicción se convirtió en un lema que otros llevaban a sus casas, reforzando la idea de que el silencio no debía seguir heredándose. Con el tiempo, la historia de Elena atrajo la atención de investigadores universitarios que buscaban documentar los casos de apropiación irregular de bebés en los años 80. Una socióloga viajó hasta el barrio y pasó varias semanas entrevistando a la familia, revisando los papeles y escuchando cada detalle del relato. Elena se sorprendía de que su vida, tan marcada por el dolor íntimo, se transformara ahora en material de estudio para futuras generaciones. Si mi historia sirve para que nadie más sufra lo mismo, entonces valió la pena, decía mientras ofrecía café con canela a los visitantes. Los estudiantes anotaban cada palabra, grababan con sus teléfonos y sacaban fotos de las libretas familiares, cuidando de devolverlas exactamente como estaban. Para Elena era extraño, pero también reconfortante. La injusticia que había querido ser borrada, ahora quedaba registrada con rigor académico, imposible de silenciar otra vez. ¿Alguna vez pensó usted que la memoria de una madre podía convertirse en archivo histórico? Esa fue la victoria inesperada de Elena en el hijo. Recuperado, también participaba en esas entrevistas, compartiendo lo que había sentido al crecer con preguntas sin respuesta. Falaba da incomodidad de no tener fotos de recién nacido, de las miradas esquivas cada vez que preguntaba por su origen, de la intuición constante de que faltaba algo. Los investigadores tomaban nota y asentían, comprendiendo que las huellas del silencio se imprimen en la vida cotidiana más de lo que se imagina. Elena lo escuchaba con lágrimas en los ojos, pero también con orgullo en su hijo había encontrado la voz para nombrar lo que antes era apenas una sospecha. La nieta, mientras tanto, se encargaba de digitalizar todos los testimonios, convencida de que algún día formarían parte de un documental o de un libro colectivo. En esas reuniones, la familia ya no era solo víctima antes, se había convertido en testigo y protagonista de un movimiento Mayo-Ere que reclamaba verdad y justicia. La repercusión creció tanto que una organización internacional de derechos humanos invitó a Elena y a su familia a participar en un congreso sobre memoria histórica. Viajaron a la capital, donde nunca habían imaginado estar, en un escenario rodeados de jueces, periodistas y académicos. Elena, con su voz pausada pero firme, relató frente a un auditorio lleno de la frase que la había marcado toda la vida: me dijeron que mi hijo había muerto al nacer. El silencio en la sala fue absoluto, y cuando terminó de hablar, estallaron los aplausos. La nieta proyectó en una pantalla las fotos antiguas junto a las actuales, mostrando cómo el hilo de la verdad había cosido generaciones. El hijo recuperado tomó el micrófono y agradeció tanto a sus padres adoptivos como a su madre biológica, demostrando que el amor podía convivir con la justicia. ¿Alguna vez pensó usted que un secreto de barrio podía llegar a ser escuchado en el mundo entero? Esa tarde, Elena comprobó que su terquedad había cruzado fronteras. De regreso a casa, la familia fue recibida como héroes locales. Los vecinos organizaron una pequeña fiesta en la plaza, con música, comidas típicas y un mural pintado por jóvenes del barrio que representaba a una madre abrazando a un hijo bajo la frase: a la verdad tarda, pero llega. Elena se emocionó al ver su historia convertida en símbolo comunitario y comprendió que ya no pertenecía solo a ella. La genealogista, al observar la escena, dijo: lo que empezó como un dolor íntimo terminó siendo un legado colectivo. Los niños del barrio corrían alrededor del mural, preguntando por el significado, y las madres respondían: Ann, es para que aprendan a no callar nunca. Elena sonrió, consciente de que su lucha ya había sembrado una semilla que crecería mucho más allá de su propia familia. Esa noche, al regresar a su casa, encendió una vela junto a las fotos sepia y murmuró: ahora sí, tu nombre nunca más será borrado. Pasaron los meses y la vida cotidiana volvió a instalarse en la casa de Elena, aunque ya nada era igual. Cada mañana, mientras preparaba café con canela, veía sobre la repisa el acta corregida, enmarcada, y sonreía con alivio. El hijo recuperado la visitaba con frecuencia, a veces acompañado por sus propios hijos.
que corrían por el patio y llenaban de risas las paredes que durante años habían escuchado solo silencios. La nieta, siempre inquieta, continuó alimentando el archivo digital con nuevos testimonios, y poco a poco el proyecto se convirtió en referencia para familias de todo el país. Elena, sentada en su mecedora, observaba esa actividad constante y pensaba: ¿a mi duelo se transformó en puente? ¿Alguna vez imaginó usted que un dolor personal pudiera dar origen a una red de memoria nacional? Lo que comenzó en el baño, con lágrimas escondidas cada 15 de noviembre, ahora era una corriente viva de justicia compartida. El tío incrédulo, que en otro tiempo había negado todo, se convirtió en uno de los más activos defensores del legado familiar. Asistía a reuniones, colaboraba con entrevistas y repetía con orgullo que había aprendido la lección de no dudar de la voz de una madre. En el barrio, su cambio de actitud se comentaba tanto como la historia de Elena. Era la prueba de que incluso los más escépticos podían transformarse cuando la verdad se hacía innegable. Una tarde organizó junto a la parroquia una colecta de libros y cuadernos para apoyar a niños en situación vulnerable, diciendo que la memoria también se construye con oportunidades. Elena lo observó con ternura en aquel hermano que había sido obstáculo. Ahora era aliado, y así la familia descubrió que la verdad no solo recuperaba un hijo, sino que también reparaba vínculos rotos entre quienes permanecían vivos. Con los años, la historia de Elena se convirtió en un ejemplo citado en escuelas y talleres comunitarios. Maestros invitaban a la familia a contar su experiencia, y los estudiantes escuchaban atentos. Como un simple acto de coraje podía cambiar destinos. La nieta preparaba presentaciones con fotos antiguas, cartas amarillentas y fragmentos de entrevistas grabadas en cassette. Los jóvenes se sorprendían al descubrir que en su propio país habían ocurrido prácticas tan injustas y que la resistencia de una sola mujer había abierto camino a muchas otras. Elena, sentada frente a ellos, no usaba grandes discursos. Bastaba con decir: me negué a olvidar, para que todos comprendieran la fuerza de esas palabras. ¿Alguna vez pensó usted que una verdad escondida en un baño podía llegar a inspirar a generaciones enteras? Eso fue lo que ocurrió. El dolor privado se transformó en lección pública, transmitida con humildad y con el poder de la experiencia. Un filho recuperado, ya integrado plenamente en ambas familias, comenzó a escribir sus propios recuerdos. Quería dejar constancia de cómo había vivido la infancia, con dudas, la juventud con silencios y la adultez con la intuición de que algo faltaba. Su relato se sumó al cuaderno de Elena y a los archivos digitales de la nieta, creando un mosaico de voces que completaba la historia. En reuniones familiares leía fragmentos en voz alta y todos se emocionaban al escuchar cómo cada detalle encajaba en él. Rompecabezas. Elena lo miraba con orgullo, aquel niño que le arrebataron. Ahora tenía palabras para narrarse, y eso también era una forma de justicia. La genealogista, al ver esa evolución, afirmó que el caso de Elena era uno de los más completos que había acompañado. Y el tío incrédulo, emocionado, admitió que nunca imaginó ser parte de una memoria tan poderosa. Con el paso del tiempo, Elena empezó a recibir invitaciones para actos de homenaje en distintas ciudades. En uno de ellos, un grupo de madres que también habían perdido hijos en circunstancias similares le entregó una medalla simbólica, grabada con la frase: "En tu verdad nos dio valor". Elena, con lágrimas en los ojos, la sostuvo entre sus manos y dijo: no soy heroína, soy madre, y una madre nunca deja de buscar. La sala entera se puso de pie, aplaudiendo con respeto. Su hijo, desde la primera fila, la miraba con orgullo, sabiendo que esas palabras resumían 4 décadas de resistencia silenciosa. La nieta grabó el momento y lo compartió en las redes de la asociación, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo. ¿Alguna vez imaginó usted que la terquedad de una sola mujer pudiera mover corazones en tantos lugares? Esa noche, Elena entendió que su historia había trascendido los límites de su familia. En casa, la medalla ocupó un lugar especial en la repisa junto a las fotos sepia y al acta corregida. Para Elena no era un trofeo,
sino un recordatorio de que la verdad, aukitarjia, siempre vale la pena. Con el tiempo comenzaron a visitarla jóvenes periodistas que querían escribir libros o realizar documentales sobre su caso. Ella aceptaba hablar, pero ponía una condición: no me busquen a mí, busquen a las otras madres también. Así, cada entrevista se transformaba en un espacio de memoria colectiva, donde se mencionaban nombres y se rescataban historias olvidadas. El hijo recuperado participaba activamente en esas charlas, y hasta sus hijos pequeños comenzaban a comprender la importancia de lo ocurrido. En Elena los miraba y sonreía. Sabía que su lucha ya no corría riesgo de perderse, porque estaba sembrada en el corazón de las nuevas generaciones. Una tarde de otoño, la familia entera decidió organizar un acto en el barrio para agradecer el apoyo recibido. Colgaron guirnaldas en la plaza, montaron un escenario sencillo y colocaron en una mesa central los documentos que habían marcado el camino en el acta corregida: las libretas antiguas, las fotos sepia y el cuaderno de Elena. Los vecinos acudieron con comida casera y la parroquia prestó sus bancos de madera para que todos pudieran sentarse. Elena tomó el micrófono y con voz firme dijo: no somos distintos a ustedes, solo nos negamos a callar. La verdad se busca, se defiende y se comparte. El aplauso fue largo y algunos lloraron en silencio. La genealogista, emocionada, comentó que pocas veces había visto tanta unión comunitaria alrededor de una historia personal. ¿Alguna vez pensó usted que la memoria podía reunir a un Bajío entero? Esa tarde lo comprobaron todos bajo el cielo naranja del atardecer. El mural pintado meses atrás fue restaurado y ampliado. Ahora mostraba a una madre rodeada de varias siluetas de niños, representando a todas las historias aún por descubrir. La nieta coordinó a los jóvenes que participaron en la pintura y explicó que cada color simbolizaba la esperanza, la justicia y el amor que habían guiado la búsqueda. Elena observaba la obra terminada con lágrimas en los ojos, consciente de que su lucha ya no pertenecía solo a su familia, sino a toda una comunidad que había aprendido a no guardar silencios. El hijo recuperado abrazó a sus propios hijos frente al mural y les dijo: nunca olviden que su historia está aquí. Y en ese instante, el eco de la verdad se volvió inseparable del paisaje del barrio. La plaza dejó de ser solo un espacio de juegos. Se convirtió en un altar vivo de memoria y de futuro. Con los años, la salud de Elena comenzó a debilitarse, pero su espíritu seguía firme. Pasaba largas tardes en su mecedora, con el cuaderno de tapas de cuero sobre las rodillas, leyendo y releyendo la historia que había escrito con su puño y letra. Sus bisnietos se sentaban a su alrededor, pidiéndole que les contara una y otra vez cómo había encontrado a su hijo. Ella lo hacía sin dramatismo, con palabras sencillas, para que entendieran que la verdad no era un lujo, sino un derecho. La memoria se cuida como una planta, les decía. Si la riegas con amor, nunca muere. En el hijo recuperado, convertido ya en un hombre maduro, la visitaba cada fin de semana, llevándole flores y compartiendo anécdotas de sus hijos adolescentes. ¿Alguna vez pensó usted que una familia podía rehacerse después de 40 años de fractura? En esa sala modesta, entre fotos sepia y risas juveniles, la prueba estaba viva. Elena partió una noche tranquila, rodeada de sus seres queridos. Su cuaderno quedó abierto sobre la mesa, con la última frase subrayada: a la verdad siempre. Encuentra la manera de nacer. La familia la despidió con una misa íntima, donde en lugar de lágrimas abundaron las palabras de gratitud. La nieta tomó la responsabilidad de custodiar los documentos y continuar con el archivo digital. El hijo recuperado prometió seguir contando la historia a quienes la necesitaran. El barrio organizó una vigilia en la plaza, iluminando el mural con velas y canciones. Nadie hablaba de pérdidas sino el legado. Elena se había convertido en símbolo de resistencia y esperanza. Y mientras las velas titilaban bajo el cielo estrellado, todos comprendieron que la vida de una mujer común había cambiado para siempre el destino de muchas familias. La historia de Elena quedó grabada no solo en documentos, sino en la memoria viva
de quienes la conocieron. Su nieta continuó el trabajo iniciado, ampliando el archivo digital y ayudando a otras familias a investigar casos parecidos. El hijo recuperado hablaba en escuelas y asociaciones, recordando siempre que su madre biológica nunca se rindió. El mural de la plaza se convirtió en punto de encuentro, donde vecinos y visitantes dejaban flores, cartas y mensajes escritos en pequeños papeles. La verdad tarda, pero llega. Era la frase que resonaba en cada acto comunitario, transformada en lema de generaciones. ¿Alguna vez pensó usted que la terquedad de una mujer podía reescribir tantas vidas? Elena lo demostró con paciencia, con dolor y con amor. Logró que lo imposible se volviera destino cumplido. Si este relato le conmovió, lo invito a suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir esta historia con quienes valoran la fuerza de la memoria. Active la campana para no perderse nuevas confesiones de abuelas y abuelos que nos recuerdan que el tiempo nunca borra. La verdad solo la oculta hasta que alguien se atreve a buscar. Al sumarse, usted será parte de una comunidad que honra a las generaciones pasadas y aprende de ellas para construir un futuro más justo. Porque rescatar la memoria no es solo un acto de justicia, es también un gesto de amor que mantiene vivas nuestras raíces,